Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a las conferencias de la fase A de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos estudiando dos temas. Hoy vamos a estar viendo las conferencias 5 y 6 en las cuales se habla sobre las dimensiones, un tema súper interesante. Vamos a estar viendo en detalle las dimensiones, pero también, muy importante, vamos a ver dónde estas dimensiones se encuentran en nuestro interior. Antes de iniciar propiamente con el tema, vamos a estar por aquí compartiendo solamente un minutito el enlace de la transmisión en diferentes grupos, diferentes redes, para invitar a más personas a participar de la transmisión en vivo de este interesante tema. Los de ustedes que quieran compartir esta conferencia pueden aprovechar este momentito para compartir y así llegamos a cada vez más personas con este conocimiento, pues que esa es la idea. Entonces vamos a estar por aquí compartiendo un momentito y de inmediato damos inicio a este tema. Para las personas que tal vez lleguen a estas conferencias a partir de este tema, pues les invitamos a que se unan a nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram. Aquí en la descripción del video pueden encontrar el enlace a esos grupos, porque en esos grupos nosotros siempre enviamos las invitaciones a estas conferencias, siempre enviamos también el enlace cuando estamos ya en vivo. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pues a través del mismo enlace que enviamos a los grupos, en cualquier momento pueden acceder a la conferencia, ya que siempre quedan grabadas. También les invitamos a ver las conferencias anteriores. Recién estamos iniciando ciclo, apenas vamos por la conferencia número 5 y aquí en esta página pues pueden encontrar esas conferencias que ya hemos visto, los primeros temas en los cuales estuvimos viendo de qué trata todo esto del conocimiento de sí mismo, cuáles son sus objetivos. Estuvimos hablando en detalle sobre lo que es la muerte, un tema súper interesante, los 3 tipos de muerte que existen. También pues estuvimos viendo el interesantísimo tema del desdoblamiento astral. Vimos diferentes técnicas para acceder a esa quinta dimensión de la naturaleza o al primer plano de esa quinta dimensión que se le conoce como el plano astral. También pues estuvimos hablando en la conferencia 4 sobre los centros energéticos de nuestro cuerpo físico. Unos temas, como ustedes pueden ver, muy importantes. Hoy vamos a estar profundizando en lo que son las dimensiones. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. No se pierdan este interesante tema. Y bueno, también pues les invito a acompañarnos los días domingos a las reflexiones que hacemos sobre defectos psicológicos. Mañana vamos a estar teniendo una reflexión muy importante, muy interesante sobre la masturbación, un tema que es importante pues desarrollar, es importante pues aclarar ciertos puntos en torno a lo que es la masturbación, el defecto psicológico de la masturbación, aclarar también muchos conceptos erróneos que existen en torno a la masturbación y como claro está, esas reflexiones de los domingos tienen la finalidad de motivarles a la autoobservación y el estudio de esos defectos en su propia psicología para poder eliminarlos y sacar de ellos pues la sabiduría. Entonces no se la pierdan. Aprovecho también y les invito para los lunes de prácticas guiadas. Este próximo lunes vamos a estar teniendo un estudio muy interesante de interpretación astral. Vamos a estar aprendiendo cómo interpretar nuestros sueños o experiencias astrales. Vamos a estar compartiendo con ustedes a los grupos una guía para la interpretación de las experiencias con el significado de una gran cantidad de símbolos que normalmente vemos en el plano astral, en el mundo de los sueños, y vamos a estar compartiéndola con ustedes. Entonces están ya de antemano, ¿verdad?, invitados para esa actividad que tenemos el próximo lunes, y invitarles también los días el miércoles que tenemos las reuniones de preparación para nuevos instructores
o como también le llamamos a las reuniones de fogueos. Ahí pueden acceder todos aquellos que ya estén interesados en empezar a entrenarse, ¿verdad? Exponiendo las conferencias del curso para volverse instructores, y todos aquellos que quieran acompañarnos como oyentes también pueden unirse, son todos cordialmente bienvenidos. Esa reunión la hacemos por Google Meet, y a los grupos siempre enviamos el enlace cuando ya está abierta la reunión. Por aquí, bueno, veo que ya se van conectando varios compañeros para participar de esta conferencia. Por aquí Ramón Sequera nos saluda desde Venezuela. Por aquí Paqui Peralta nos saluda desde Argentina. Gran saludo para todos los compañeros que nos ven desde Venezuela, que nos ven también desde Argentina. Moisés Rodríguez por aquí nos saluda. Talía Laureano también nos deja sus saludos. Marce por aquí también nos saluda. Vianey Bello también nos da las buenas noches. También Mac Antele, también Iván Herrera desde Venezuela. Felipe Seferino también por aquí nos está acompañando el día de hoy. Dice Marce, ¿se podrá ver por aquí mismo esta de los días domingos? Sí, las que estuve mencionando, las actividades domingos y lunes son por aquí por Facebook. De las que le mencioné es por Google Meet, es la de los fogueos. Horarios de conferencias por Google Meet los estamos viendo los días lunes y viernes, en los cuales estamos viendo este mismo temario de la fase A, pero a través de esa plataforma. Se da en un horario de la tarde, y es muy interesante ese horario porque al ser por la plataforma de Google Meet, pues es como más interactiva. Entonces también están todos cordialmente invitados ahí a los grupos. Enviamos también esos enlaces para las conferencias por Google Meet. Pero esta los domingos, las reflexiones, las prácticas guiadas que les estuve diciendo, las vamos a estar viendo es por Facebook. Así como jueves y sábados tenemos por Facebook en este horario la fase A, y los martes por Facebook tenemos la fase B. Por aquí Johnny Salas nos saluda desde Guayaquil. Por aquí Elvia Elena también nos saluda. Nina Isora, hola Nina, ¿cómo estás? Desde Venezuela nos saluda. Marce dice, no sé por qué los fogueos no los pude ver más, no me puedo conectar, intentaré nuevamente. Bueno, Marce, sabes que todos los miércoles en la tarde estamos ahí en reuniones de fogueos. En caso de que tengas cualquier inconveniente para unirte a través del grupo, recuerda, me puedes escribir y yo te puedo enviar el enlace directamente. Moisés por aquí nos saluda desde Venezuela. Felipe Seferino nos dice que nos está saludando desde Venezuela. Gran saludo para todos los compañeros que siempre nos ven desde Venezuela. Y Naima Parraga también por aquí nos da las buenas noches. Bueno, un saludo para todos los que por aquí nos dejan sus saludos, también para todos los que están por ahí que no veo aquí en los comentarios, sean cordialmente bienvenidos. Y para todos los que vean esta conferencia ya en diferido, también pues sean todos cordialmente bienvenidos a esta conferencia. Vamos entonces a dar inicio a este importante tema que tenemos el día de hoy, las dimensiones y dónde están en nosotros. Ustedes ven que tenemos aquí conferencias 5 y 6, porque son dos temas que agrupamos en una sola conferencia, porque tratan básicamente, están muy relacionados. Uno es hablar digámosle que en detalle de lo que son las dimensiones, tratar de explicar ese tema de las dimensiones lo más detalladamente posible, ver cada una de las dimensiones, sus características, quiénes habitan esas dimensiones, cómo podemos nosotros acceder a esas dimensiones, pero también ese es el otro tema, es dónde están esas dimensiones en nosotros, porque recordemos que existe la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Nosotros todos somos un cosmos en miniatura, nosotros somos un universo en miniatura. O sea que todo lo que existe afuera, nosotros lo vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. Por eso aquella frase de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, porque toda la sabiduría a la que nosotros podamos querer tener acceso se encuentra en nuestro interior. Por eso el camino del autoconocimiento no trata de ir hacia afuera y de andar buscando y buscando y buscando información aquí, allá y acullá,
sino que más bien es ir cada vez más hacia adentro, accediendo a ese mundo interior, conociendo ese vasto mundo interior, accediendo a esa fuente de sabiduría, y de ahí podemos llegar a conocer todo lo que existe realmente en el universo. Incluso las llaves, o sí, podríamos decir las puertas más bien que nos dan acceso a esas dimensiones exteriores se encuentran dentro de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a dominar, a gobernar, a movernos a voluntad en esas dimensiones interiores, pues asimismo gobernamos y nos movemos a voluntad en las dimensiones exteriores de la naturaleza. Entonces son los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Les recuerdo como siempre que si tienen cualquier duda, si tienen cualquier aporte también, cualquier preguntita, no duden en escribirla en el chat, que al final del tema pues vamos a dejar siempre ese espacio para interactuar con ustedes, para leer sus preguntas, para darles solución. Siempre eso nos ayuda a aclarar más los temas, a asegurarnos de que queden pues, ¿verdad?, lo más entendido posible, y también para compartir cualquier aporte que ustedes nos quieran dar, ¿ok? Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar sobre las dimensiones. Vamos a comprender en esta conferencia cuáles son las dimensiones básicas de la naturaleza. Como también, y eso es muy importante, vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a conocer esas dimensiones. Porque como siempre decimos, este conocimiento es enfocado a la práctica. Este conocimiento no es solamente venir y llenarnos de teorías, no es simplemente aprender sobre esta dimensión y por ahí me dijeron que en esta dimensión se hacía esto y que en aquella dimensión se podía ver aquello, sino es que nosotros aprendamos cómo podemos nosotros mismos ir a acceder a esas dimensiones y verificar todo esto, ¿verdad? Aprender cómo nosotros también podemos llegar a tener una presencia consciente y permanente en esas dimensiones. Nosotros estamos aquí en la tercera dimensión y tenemos una presencia no muy consciente, porque vivimos con la conciencia dormida, pero aquí más o menos tenemos un conocimiento de esta tercera dimensión. Pues así mismo nosotros debemos llegar a tener un conocimiento y una presencia en esas dimensiones, pero ya sí con conciencia, ¿ok? Y eso lo vamos a lograr a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este tema hablando sobre lo que es una dimensión. Cuando nosotros hablamos de dimensión, realmente estamos hablando de un nivel de conciencia. Existen tantas dimensiones como niveles de conciencia hay. Es decir, que según sea mi nivel de conciencia, yo me voy a encontrar en tal o cual dimensión. Nosotros tenemos pues muy marcado y hasta un poco cerrado el concepto de que las dimensiones son como mundos paralelos. Como que se encuentran, pero cuando decimos mundos paralelos, como tenemos la mente usualmente como muy materialista, tendemos a imaginar una dimensión como allá, como que yo tengo que irme, como que yo tengo que alejarme, como que yo tengo que hacer tal vez un viaje o meterme por un portal o no sé qué, para poder acceder a otra dimensión. Sin embargo, no es así. La realidad es que todo está aquí y ahora. Y lo que define la dimensión en la que nosotros nos encontramos y nos movemos a nivel psicológico, pues es nuestro nivel de conciencia. Seres que tienen un nivel alto de conciencia habitan plenamente en dimensiones superiores, en dimensiones más sutiles, en dimensiones pues donde reina la total liviandad. Seres que tienen un nivel muy bajo de conciencia pues habitan las dimensiones más pesadas, las dimensiones más abajo, ¿verdad? Donde existe pues muchísima materialidad y por lo tanto muchísimas limitaciones y muchísimo dolor. Cuando la creación digámosle que se comenzó a desdoblar, en cada uno de esos desdoblamientos que fue haciendo la creación, en esas diferentes dimensiones, pues se fue aumentando el número de leyes y la materialidad. Así que esos conceptos que existen, por ejemplo,
del cielo y esos conceptos del infierno realmente se tratan de niveles de conciencia. Nosotros podemos habitar en niveles superiores de conciencia según no sea nuestro interior, y podemos habitar en niveles inferiores de conciencia según sea nuestro interior. Ahora, lo que les decía, a veces nos cerramos a un concepto. No quiere esto decir que no sean realmente mundos paralelos, que no sean realmente aquí, ahora, claro está, o tengamos la posibilidad de acceder a lugares pues que tienen mucha más belleza, que tienen muchísima más plenitud, muchísima más libertad, y lugares donde encontramos más fealdad, más materialidad, más oscuridad, ¿verdad? Más incluso contaminación, etcétera, pues también. Entonces, cuando estudiamos las dimensiones es importante que los relacionemos directamente con eso, con los distintos niveles de conciencia, y la verdad cada persona tiene un nivel de conciencia diferente dependiendo de lo que lleve en su mundo interior. Ustedes pueden ver que un grupo de personas pueden estar viviendo una misma circunstancia y no todos van a experimentar esa misma circunstancia de la misma manera. Si es una circunstancia, por ejemplo, de violencia, o se enfrentan, por ejemplo, a un robo o algo así, puede haber personas que ante esa situación lleguen a actuar con ira, con desesperación, con angustia. Otros pueden actuar con venganza, con ganas de violentar a la otra persona. Otros pueden meterse en estados de miedo, en estados de depresión incluso. Otras personas que se encuentren o que tengan otro nivel de conciencia podrían experimentar esa misma situación desde un estado de calma, desde un estado de reflexión, siendo pues incluso hasta haciéndose conscientes del proceso kármico que se está llevando allí. Entonces realmente es nuestro nivel de conciencia lo que define cómo uno experimenta una situación, y eso define realmente la dimensión en la que nosotros nos encontramos ante esa circunstancia a nivel psicológico. Ahora bien, existen 7 dimensiones básicas en la naturaleza, es decir, que todas esos niveles de conciencia, esas dimensiones, se subdividen en 7 dimensiones que existen básicas en la naturaleza, que son las que vamos a ir estudiando. Cada una de esas dimensiones tiene su número de leyes, y cuando hablamos de leyes hablamos de condicionamientos, es decir, que mientras más baja sea la dimensión, más leyes hay, más materialidad, por lo tanto más condicionados nos vamos a encontrar, menor libertad de ser, de mover, ¿verdad? Menor libertad en general vamos a tener dependiendo de la dimensión de la que estemos hablando. Nosotros vamos a estudiar a esas 7 dimensiones básicas, vamos a verlas desde el estado caído en que nos encontramos, ¿verdad? Desde abajo hacia arriba, diciendo que la primera dimensión pues es la más baja. Y cuando vayamos accediendo, la 7ª dimensión pues es la que nos queda más alta, más elevada, el nivel de conciencia pues más superior al que vamos a poder acceder. Vamos a ver cuál sería la primera dimensión. Y cuando hablamos de la primera dimensión, y eso seguro que ustedes lo estudiaron allá en la escuela, si fueron a la escuela, vieron allá cuando hablaban de matemática, de geometría, veían que la primera dimensión era la longitud o la distancia entre 2 puntos. Y esa es realmente la primera dimensión, lo más básico que existe. En esa dimensión habita un mundo, en lo que es la primera dimensión de la naturaleza. Ese mundo es conocido como el tritocosmos, o mundo de cada uno de los átomos. En ese mundo tienen su presencia los seres monocerebrados, es decir, que tienen un solo cerebro, que es el cerebro emocional, como es el caso de los minerales en todas sus variedades, habitan en una primera dimensión. Imaginen la cantidad de leyes que tiene un mineral que está inmóvil. O sea, la capacidad de movimiento de un mineral es exageradamente limitada, porque el mundo mineral se le conoce como el tritocosmos. Pero también habita en la primera dimensión
esos seres bicerebrados que no tienen columna vertebral, lo que les conocen como los invertebrados. Entonces, esos seres tienen un cerebro emocional y tienen también un cerebro motor instintivo sexual, pero no, como les decía, no tienen columna vertebral y entonces podemos encontrar allí a los gusanitos, podemos encontrar allí a los insectos, podemos encontrar allí también a las plantas que tienen también esos dos cerebros y cuya libertad de movimiento pues también es sumamente limitada en esa primera dimensión. Incluso ustedes pueden ver estos animalitos bicerebrados o que son invertebrados, que su nivel de, digámosle que de inteligencia incluso y su libertad de movimiento va muy limitada, es muy lineal. Ustedes ven un gusanito, va de un punto al otro. Ustedes ven un insecto, va de un punto al otro. Siempre su movimiento es lineal porque pertenecen a esta primera dimensión. En esta dimensión encontramos todas las que son medidas lineales, como el metro, el kilómetro, ¿cómo se llama este? El centímetro, la vara, la yarda, ¿verdad? Esas medidas son las que se encuentran allí. En nuestro interior, esta dimensión se encuentra a nivel de lo que es nuestro aparato sexual, allí abajo, en nuestro tritocosmos, o lo que se le conoce también como nuestros infiernos atómicos. Aquí, pues, porque sé que esta conferencia da mucha información y hay muchas cosas que sobre todo para las personas nuevas pueden parecerle muy, bueno, que necesita como tiempo para asimilarle, pues les voy adelantando que en conferencias posteriores nosotros vamos a ir detallando más estas cosas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los cerebros, de los seres, etcétera, etcétera, y eso vamos a tener una conferencia que se llama Evolución, Involución, Revolución, donde vamos a estar viendo cada reino de la naturaleza en detalle, el proceso evolutivo, involutivo, y bueno, vamos a estudiar eso aparte, ¿verdad? Cuando hablamos también, por ejemplo, de los infiernos atómicos, que en nuestro interior existe el infierno y el cielo, también en la conferencia 9 vamos a estar detallando ese infierno interior que tenemos o esas infradimensiones, porque el infierno y el cielo efectivamente existen, son niveles de conciencia y también pues existen en nuestro interior, así como existen externamente en las dimensiones exteriores, ¿ok? Bueno, les decía que en nuestro interior tenemos ese infierno, ese tritocosmos. Allí se encuentra en la base de nuestra columna vertebral, a nivel de nuestro aparato sexual. Y esta dimensión pues básicamente representa nuestro ego. Cada uno de nuestros defectos psicológicos pues son infernales, son demoníacos, son nuestras formas negativas de ser. Y todo nuestro ego, todas esas formas erradas de ser que tenemos, que si nuestra ira, que si nuestro orgullo, que si nuestra vanidad, que si nuestra envidia, que si nuestra ansiedad, que si nuestra depresión, que si si nuestros celos, etcétera, etcétera, son muy lineales. Van así, van del placer al dolor. Nuestro ego no conoce términos medios. En el medio solamente se encontraría el equilibrio, la conciencia, la sabiduría. Sin embargo, nuestros yoes se mueven de una forma lineal. Buscan siempre el placer, pero ese placer indefectiblemente los lleva al dolor. Entonces nosotros, movidos por ejemplo por la lujuria, vamos y buscamos ese placer, movidos por ese defecto psicológico, y ese placer nos condena a experimentar el otro extremo de esa línea, que es el dolor. Nosotros, movidos por la codicia, cometemos errores buscando ese placer del tener, del acumular, de hasta quitarle a otro lo que es suyo, y eso nos termina condenando a experimentar el dolor por los celos, por el adulterio, por tantos yoes que tenemos, pues vivimos experimentando esos dos extremos de esta primera dimensión, que en este caso son el placer y el dolor. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, ya cuando vemos ese otro desdoblamiento superior, allí encontramos ya la superficie. Cuando hablamos de la superficie, que está dada ya por dos dimensiones, alto por ancho,
o alto por largo, vemos que es el desplazamiento de una línea en el espacio. Cuando esa línea ya se desplaza, crea lo que es una superficie. ¿Okay? Entonces, todas las medidas, como el metro cuadrado, el pie cuadrado, todas las medidas que estén ya dadas por alto por ancho, ancho por largo, pues las encontramos ahí, vara cuadrada, kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera. Las vamos a encontrar allí. Todas las superficies de las cosas, ya todo aquello que tiene una superficie, pertenece a una segunda dimensión. Y en nosotros, esa dimensión representa lo superficial, que es nuestra personalidad. Esa es nuestra superficialidad, nuestra apariencia, lo que nosotros queremos aparentar. Nuestra personalidad no es lo que nosotros realmente somos. Nosotros somos una esencia, un ser que es libre, pero nosotros tenemos una fachada, una falsa presencia, que es lo que nosotros creemos muchas veces que somos y que buscamos aparentar y hacer que otros crean que somos. Y que hay una conferencia en la que vamos a estar hablando en detalle de lo que es la personalidad y vamos a estar estudiando esa superficialidad nuestra que a veces confundimos con nuestro ser. Nos decimos, nos conocemos a nosotros mismos, pero no es así, no es real. Esa personalidad solamente es como un vehículo para que constantemente usa nuestro ego para poder manifestarse. Nosotros tenemos un deseo del ego, pero existe esta personalidad que va y lo regula aquí en el mundo físico porque hay que aparentar, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos el deseo, por ejemplo, de tomar algo que no es nuestro, porque tenemos un yo ladrón, por ejemplo, un yo codicioso. Y esa personalidad que entonces va a mediar ahí para que ese yo se manifieste, pero de una forma en que no afecte la apariencia. Entonces buscar que nadie me vea, entonces hacer como que me encontré el billete, pero entonces lo piso, me doy cuenta que nadie me vio y entonces ahí sí lo recojo. Pues esa es la personalidad, esa es nuestra superficialidad, que en nosotros se encuentra a la altura del hueso sacro. Ahí se encuentra esa segunda dimensión. ¿Okay? En esta dimensión, en la dimensión externa existe un mundo. Ese mundo se le conoce como el limbo. Y en ese limbo encontramos que habitan todos los seres bicerebrados, es decir, que tienen dos cerebros, el emocional y el cerebro motor, instintivo, sexual, pero que tienen columna vertebral. ¿Ok? Y estos seres, como podemos ver, por ejemplo, un gato, un perro, un caballo, ¿verdad? Una vaca, todos esos seres que ya son vertebrados, habitan en esta segunda dimensión. Ellos no perciben la existencia, la vida, como nosotros que nos encontramos en la tercera. Incluso ellos ven todo como planos superpuestos. Ellos no perciben de una manera tridimensional. Ustedes recuerdan esas caricaturas en dos dimensiones que se veían antes de que se hicieran las de tres dimensiones, que eran como planas y que iban pasando. El jueguito de Mario Bros. Que saltaba y tú iba así como un plano y el otro plano y el otro plano. Pues así es como perciben los seres que habitan en esa segunda dimensión. Y una cosa interesante es saber que aunque estos seres tienen columna vertebral, su columna vertebral no es erguida como la de nosotros, sino que es encorvada. Entonces eso también nos diferencia de los seres que habitan esa segunda dimensión. Les decía que este es el mundo conocido como el limbo, y en conferencias posteriores vamos a estar estudiando algo muy interesante, y es que cuando una persona ya fallece y, por ejemplo, ya agota la 108 existencia a la que tenemos derecho, pasa, por ejemplo, a habitar en este limbo. Y cuando hablemos de lo que es el proceso de involución, vamos a ver por qué está tan relacionado con este tipo de animales, porque efectivamente nuestra esencia pasa por diferentes reinos de la naturaleza. Y bueno, eso es algo muy interesante que van a ir descubriendo a lo largo de las conferencias, cómo todos los seres estamos pues de una u otra forma relacionados entre sí.
En este mundo está regido por 96 leyes. Eso me recuerda que no les mencioné que en el anterior, que les decía que hay muchas leyes y muchas limitaciones, es porque está regido de 192 leyes a 24.576 leyes. A esa cantidad de leyes está sometido lo que es el tritocosmos, que también está subdividido en múltiples subdimensiones, cada una con más materialidad, más leyes, más dolor y más limitaciones. Por eso les decía, como ya a nivel de lo que es los minerales, la esencia en un cuerpo mineral está tan atrapada que básicamente no se puede mover. Pues aquí ya subiendo a una segunda dimensión, ya se está regido por 96 leyes, obviamente ya mucha más libertad, pero todavía hay muchísimo condicionamiento a nivel de lo que es el limbo. Cuando ya vamos a la tercera dimensión, ahí encontramos lo que es el volumen. Allí vamos a ver todos los cuerpos o todas las cosas que ya tienen una presencia física orgánica o inorgánica con 3 dimensiones. Es decir, que ya aquí vemos el largo, el ancho y el alto. Ustedes ven que nosotros tenemos nuestro cuerpo físico. En esta tercera dimensión tenemos una presencia orgánica y percibimos las cosas con una profundidad, ¿verdad? Ya percibimos las cosas en 3 dimensiones. Aquí encontramos pues todas las medidas que son cúbicas, como el metro cúbico, el centímetro cúbico, la hectárea cúbica, bueno, etcétera, etcétera. Y como nosotros podemos apreciar aquí, pues en esta dimensión están contenidas las 2 anteriores. En esta ya tenemos la tercera, aquí está contenida la superficialidad o la superficie, que es la segunda dimensión, y también está contenida la longitud en esta tercera. Pues, ¿quiénes habitan aquí? Pues habitamos nosotros, los seres, los bípedos tricerebrados o animales racionales equivocadamente llamados hombres, porque vamos a ir comprendiendo ahora que veamos dimensiones superiores que los verdaderos hombres habitan dimensiones superiores. Nosotros estamos en un estado caído. Nosotros no somos hombres verdaderos. Nosotros somos animales racionales con 3 cerebros: el cerebro emocional, el cerebro motor instintivo sexual y el cerebro intelectual, ¿ok? Pero resulta que como nosotros ya como tenemos ese tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, es decir, que ya tenemos una capacidad de reflexionar, ya tenemos una capacidad de medir efectos, de medir nuestras acciones, y como también tenemos una columna vertebral erguida, que cuando empezamos a trabajar con nuestra energía se convierte en esa escalera al cielo, a través de la cual podemos ir condensando esa energía sexual que vamos rescatando de la muerte, de los defectos psicológicos, que con esa capacidad ya reflexiva podemos observar, podemos enjuiciar y podemos eliminar. Entonces vamos en esa columna vertebral condensando la energía para ir creando esos diferentes cuerpos, para ir desarrollando o avanzando en esa escalera al cielo, para poder ir accediendo a las dimensiones superiores. O sea que ya tenemos, por estar en este cuerpo físico que es un condensador de energía y tener ese cerebro intelectual, la posibilidad de autorrealizarnos, la posibilidad de llegar a convertirnos en verdaderos hombres, pasar a convertirnos en superhombres y de ahí a seres autorrealizados. Entonces, para eso tenemos que hacer un proceso de animalización, salir de ese estado animal egoico en que nos encontramos y convertirnos pues en humanos verdaderos. Y ese es un proceso que lo podemos llevar a cabo en cualquiera de nuestras 108 existencias, en una de esas existencias en que tengamos el conocimiento, teniendo en cuenta de que porque estamos a final de raza, casi la mayoría de la humanidad pues se encuentra en su última existencia. Ojalá ustedes se animen a hacer esta investigación en el plano astral. Pues la idea es que usemos esta existencia
en la que estamos teniendo la oportunidad de recibir este conocimiento, que tenemos la posibilidad de practicarlo, pues que la usemos para llevar a cabo esa autorrealización. Esta tercera dimensión, donde ahora mismo nos estamos moviendo, si estamos aquí en el físico, pues está manejada por 48 leyes. Y esas 48 leyes o 48 limitaciones que tenemos aquí, las encontramos representadas en cada una de los 48 cromosomas que tiene nuestro ADN. Digámosle que la ciencia oficial hasta ahora reconoce 46 de estos cromosomas porque dos son etéricos, es decir, que se encuentran a un nivel vital, pero en esas, y la parte vital y la parte física tienen completa relación. Entonces allí, pues en nuestro interior vemos que también se encuentran esas 48 leyes. Este cuerpo físico que nosotros tenemos en esta tercera dimensión es sumamente importante. Este cuerpo físico es como les decía, el condensador de esa energía creadora sexual. Este cuerpo es nuestro elemento tierra y nuestra parte sexual es básicamente esa tierra donde nosotros podemos empezar a germinar y desarrollar todas nuestras posibilidades interiores. Entonces, si nosotros nos unimos con otra tierra de la polaridad opuesta, por ejemplo, en mi caso yo soy mujer, uniéndome sexualmente con esa otra tierra de polaridad positiva o masculina, pues entonces vamos a poder llegar a hacer esas creaciones. La idea es que eso se haga con una sola pareja en fidelidad, castidad y amor. Y es a partir de esa tercera dimensión que nosotros podemos hacer el trabajo de poder llegar a conquistar esas otras dimensiones. El trabajo que tenemos que hacer lo vamos a hacer aquí en la tercera dimensión. No es que nos vamos a ir a otro mundo, a otra dimensión, a otro planeta. No, estamos aquí. Aquí es donde está la máquina humana, el condensador de energía que nos va a permitir pues conquistar todas las dimensiones si aprendemos a hacer un sabio uso de nuestra energía. ¿Ok? Entonces hay que valorar muchísimo ese cuerpo físico y esta oportunidad física que hemos tenido. Una existencia es sumamente valiosa porque en una existencia nosotros podemos llegar a lograr la autorrealización íntima del ser. ¿Okay? Bueno, veamos ahora lo que es la cuarta dimensión. Ya a partir de ahora vamos a hablar de términos un poco desconocidos, ¿verdad? Porque de esas otras dimensiones hasta en la escuela hemos oído hablar, pero ya de las dimensiones superiores, pues hay poco se ha logrado pues explicar realmente con claridad y como les decía, la idea es que lleguemos a nosotros mismos a experimentar estas dimensiones. Entonces, la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo. ¿Es esta dimensión la duración de nuestro cuerpo físico o la duración de cualquier volumen? Es decir, que el tiempo que se da entre cuando algo nace y cuando algo muere, pasa ese tiempo en la cuarta dimensión que tiene relación con lo que es la vitalidad. En la cuarta dimensión, así como en la tercera tenemos el cuerpo físico, en la cuarta dimensión está nuestro cuerpo vital, que es la parte de vida de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, este cuerpo vital está sujeto también a 48 leyes, las mismas 48 leyes del mundo físico, y este cuerpo vital es la parte superior de nuestra materia. Este cuerpo vital se llega a ver tetradimensionalmente. ¿Okay? Ese cuerpo vital también representa lo que es nuestra energía, lo que son nuestras aguas, que son como aproximadamente un 90% de nuestro cuerpo físico, es básicamente agua, que es nuestra parte vital. Entonces, en esas aguas nosotros encontramos todos los átomos metálicos de nuestro sistema seminal, como le llaman, o todo lo que son, lo que eso es envoltura seminal o ese campo áureo, ¿ok? Donde pues habita todo nuestro ego. Y todos estos átomos que se encuentran en esas aguas son los que nosotros necesitamos
regenerar y que necesitamos liberar. Tenemos que empezar a regenerar nuestra parte vital, tenemos que limpiar, como ya se habla por ahí, ese campo áurico, y eso se hace realmente es a través de la muerte psicológica, porque son nuestros efectos psicológicos y el mal uso que hacemos de nuestra energía lo que tiene que esa parte vital en nosotros esté tan degenerada que por eso tengamos tantas enfermedades, tanta debilidad, que por eso nos llegue la muerte. Nosotros somos chispas divinales, o sea, somos dioses en potencia y un dios es inmortal. Sin embargo, como nosotros hacemos un terrible uso de nuestra energía, porque desde hace muchas existencias caímos en lo que es la fornicación, o en perder constantemente nuestra energía sexual, perder energía a nivel emocional, perder y desgastar muchísima energía a nivel mental, a nivel motriz, pues, etcétera, ¿verdad? Nosotros nos vamos matando a nosotros mismos instante a instante porque debido a esos defectos psicológicos no podemos estar equilibrados, no podemos estar, no permitimos que sea nuestra conciencia la que se manifieste y por el contrario se manifiesta en nuestros yoes haciendo un pésimo uso de nuestra energía, dañando todo lo que es nuestra parte vital, generándonos como consecuencia de sus actos karma que se nos traducen al cuerpo como distintas enfermedades. Entonces, por eso vivimos en ese estado degenerativo. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a trabajar sobre nosotros mismos para empezar a regenerarnos y poder llenarnos de vitalidad. ¿Okay? En ese mundo de la cuarta dimensión, que se le conoce como el mundo etérico, la naturaleza de los seres que habitan allí es etérica. Incluso en esa cuarta dimensión existen pues ciertos lugares, ciertos hasta templos, y hay hasta ciertas regiones que pasaron de la tercera, que desaparecieron de la tercera dimensión y habitan en lo que es la cuarta dimensión. Hay hasta estas historias que si el triángulo de las Bermudas y que si lo que entra por allí se pierde y no regresa más, o cosas, esas historias que se cuentan por ahí y tal, pues están relacionadas es con la cuarta dimensión, entran a la dimensión del tiempo y se han escuchado historias incluso de que salen de allí y que han pasado muchísimo tiempo y que todavía la persona se conservaba joven y todo eso suena como, digámosle, que historias por ahí y tal, pero una persona que logra manejar ya lo que es el estado ginas puede, la verdad, meter su cuerpo físico en la cuarta dimensión, moverse a voluntad en esa dimensión del tiempo y verificar la realidad de todas esas cosas, ¿ok? Entonces, y bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de cuáles son las técnicas para corroborar la existencia de estas dimensiones, pero más allá de eso también las técnicas para llegar a habitar en estas dimensiones superiores, ¿ok? Entonces, veamos ahora. No, antes de irnos de esta, les quería decir que hay un requisito para que nosotros lleguemos a habitar esta dimensión y es empezar a valorar nuestra energía, porque es nuestra energía lo que nos va a dar vitalidad. Un ser sin vitalidad no tiene presencia en la cuarta dimensión. O sea que es súper importante que nosotros empecemos a comprender el valor de la energía sexual, que empecemos a trabajar para lograr la castidad si queremos realmente habitar y gobernar esta dimensión, la cuarta. Ya cuando nos pasamos a la quinta dimensión, muy famosa en estos tiempos, hablamos de lo que es la eternidad. La quinta dimensión es la eternidad. Aquí también en esta eternidad nosotros vamos a encontrar el tiempo, porque recordemos que las dimensiones inferiores están contenidas en las dimensiones superiores. Pero aquí el tiempo nosotros lo encontramos de forma continua, es decir, sin principio ni fin. Aquí nosotros encontramos el pasado, encontramos el presente y encontramos el futuro en forma continua. Todo lo que tiene pasado tendrá futuro, todo lo que tiene, ¿verdad?
Y nosotros, por ejemplo, salimos, bueno, digamos, entramos, si queremos decirlo así, a esta dimensión y nosotros en ese plano astral, por ejemplo, o plano mental, queremos ver una vida pasada y realmente la podemos ver así. No es que tenemos que ir a algún sitio, no es que tenemos que hacer una travesía, porque en esa dimensión que es la eternidad se conjuga el tiempo. Entonces podemos ver una vida pasada, podemos ver incluso algo que nos va a pasar la semana que viene. Ustedes en algún momento puede ser que haya tenido un sueño premonitorio, como personas le dicen. Entonces, ay, pero yo me soñé que con tal cosa y pasó. ¿Cómo eso es posible? Porque en esa quinta dimensión, que es donde está el plano astral o el mundo de los sueños, pues existe lo que es la eternidad. Pasado, presente y futuro están ahí conjugados. Nosotros aquí en esta dimensión vamos a encontrar que hay dos mundos. Está el mundo astral y el mundo mental. Es decir, que esta dimensión se subdivide en lo que es la parte astral y la parte mental. Y en cada una, pues, habita un cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo astral y también tenemos un cuerpo mental. En la conferencia 10 vamos a hablar de los 7 cuerpos, los vamos a estar conociendo. Entonces, nuestro cuerpo astral se mueve en esta parte baja, digámosle, de la quinta dimensión o mundo astral y nuestro cuerpo mental se mueve en la parte alta de la quinta dimensión o mundo mental. Esos cuerpos pues manejan funciones diferentes, tienen características muy propias. Por ejemplo, nuestro cuerpo astral maneja 24 leyes. Aquí en el físico tiene 48 y el vital, y el astral tiene la mitad, 24. Es decir, que la libertad de movimiento que nosotros tenemos con nuestro cuerpo astral es muy superior a la que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí en el mundo físico nosotros no podemos simplemente saltar y echarnos a volar, pero como tenemos menos leyes en ese plano astral, con nuestro cuerpo astral sí podemos saltar, volar, flotar, atravesar paredes, movernos a una velocidad increíble porque no tenemos las mismas limitaciones que tenemos aquí. Porque también ese cuerpo astral no es celular como nuestro cuerpo físico, sino que es de naturaleza molecular. Esa es la razón por la cual nosotros podemos, por ejemplo, en el astral atravesar un muro, atravesar un cristal, atravesar lo que sea, ¿verdad? Porque ese es un cuerpo molecular, ¿ok? Y ese cuerpo astral también tiene una característica interesante y es que es el fuego en nosotros, es el deseo. Entonces, ese cuerpo astral maneja lo que es el mundo emocional nuestro. Esta quinta dimensión inferior o plano astral en nosotros se encuentra a nivel del ombligo, allí donde está nuestra parte emocional. Es decir, que el astral tiene completa relación con lo que son las emociones. Si nosotros queremos tener dominio de la parte astral, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones. Ustedes ven que una persona que no tiene dominio de sus emociones y hace una práctica de desdoblamiento astral, por ejemplo, y está logrando salirse del cuerpo físico consciente al plano astral, pero al no tener dominio de su emoción, al verse fuera del cuerpo, por ejemplo, se asusta, inmediatamente se regresa al cuerpo físico. O al verse fuera del cuerpo, por el contrario, se desborda de emoción e inmediatamente se devuelve al cuerpo físico, porque ese cuerpo es emocional y hay que tener un nivel de control, ¿verdad?, de la emoción, un poder en esa emoción para poder manejar a voluntad nuestro cuerpo astral. Son detalles que es importante empezar a tener en cuenta. Ahora, para ya nosotros llegar a vivir o habitar en esa dimensión inferior, esa parte inferior de la quinta dimensión, que es el mundo astral, pues ya tenemos que tener creado plenamente lo que es nuestro cuerpo astral, que no lo tenemos creado. Nosotros creado tenemos este cuerpo físico y vital que nos lo prestó nuestro papá, nuestra mamá, cuando nosotros nacimos. Y les digo prestó porque después nos toca a nosotros pagárselo, eso lo vamos a estudiar en otra conferencia. Pero del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo causal, nosotros no tenemos más que un embrión.
un pequeño principio de estos cuerpos. Ese principio que tenemos de cuerpo astral a nosotros nos permite, por ejemplo, soñar, movernos en esa quinta dimensión todas las noches cuando el cuerpo se queda dormido ahí, inconscientes, nos vamos con nuestro principio de cuerpo astral e incluso nos permite hacer algunas investigaciones conscientes en el plano astral. Ese principio de cuerpo astral nos permite sentir las distintas emociones que sentimos, pero para llegar a dominar, para llegar a nosotros movernos en el mundo astral así como a plena voluntad, como que yo digo aquí, me voy a la cocina, me tomo un vaso de agua, así de fácil y con esa seguridad, yo voy a ir a la biblioteca y voy a investigar tal cosa, algo así, pues necesitamos crear un cuerpo astral, ¿ok? Para poder tener un dominio. Aclaro que no quiere decir que hasta que no creemos cuerpo astral no vamos a poder investigar cosas en el astral. No, con el principio que tenemos vamos a poder hacer algunas investigaciones, pero ya para vivir allá, para tener presencia a voluntad, para ir a acostarme y decir me voy para el astral movido por mi voluntad, pues vamos a tener que tener creado el cuerpo. ¿Está bien? Bueno, miremos entonces que hay otra dimensión, otro mundo, perdón, en esta dimensión que es el mundo mental y que allí nos movemos con el cuerpo mental. El cuerpo mental maneja 12 leyes porque este mundo está regido por la mitad de leyes que el astral. El astral por 24, este por 12. El astral es de naturaleza molecular, les decía, pues aquí el cuerpo mental es de una naturaleza más sutil, es de naturaleza atómica. Es decir, que a medida que vamos subiendo en dimensiones, por decirlo de alguna manera, pues nos vamos moviendo en cuerpos más sutiles y la libertad de movimiento es mucho mayor. En este mundo mental nosotros nos movemos a la velocidad del pensamiento. Y realmente ustedes experimentan un desolamiento mental y se sorprenden de la facilidad de movimiento que existe allí en ese plano. Este cuerpo mental también se corresponde con lo que es el elemento aire. El astral con el elemento fuego en nosotros y el mental con el elemento aire. El mental en nosotros se encuentra en la columna vertebral a nivel del corazón. A esa altura se encuentra nuestro mundo mental o quinta dimensión superior. O sea que la quinta dimensión en nosotros está aquí, en lo que es nuestro plexo solar, ¿ok? Y este cuerpo mental o principio, porque recordemos que tenemos que llegar a crearlo, este principio de cuerpo mental nos puede permitir llegar a tener algún desdoblamiento mental consciente. Y también origina todo lo que es nuestra parte intelectual. Ese principio de cuerpo mental es el que nos da la capacidad a nosotros realmente de poder pensar. ¿Okay? Porque es la forma de pensar de cada uno de nuestros átomos. ¿Okay? Y este cuerpo está controlado por lo que son los silfos y las sílfides del aire, que son las inteligencias que manejan pues ese cuerpo mental o que corrigen o que pueden ser regidas también. Y el cuerpo astral pues está relacionado o está controlado por las salamandras del fuego. Esa es la quinta dimensión, esos son sus dos mundos y los requisitos para que nosotros podamos habitar esas dimensiones son que lleguemos a crear ese cuerpo astral, desarrollar completamente ese embrión y crear lo que es el cuerpo mental. ¿Okay? Esos son los requisitos. Bueno, subamos entonces a lo que es la sexta dimensión. En la sexta dimensión nosotros encontramos lo que es la realidad o la verdad. Solo cuando nosotros logramos acceder a esa sexta dimensión, cuando pasamos la limitante de la mente y vamos más allá, es cuando vamos a poder experimentar lo que es real, donde vamos a poder encontrar la verdad. Allí, en esa sexta dimensión, encontramos todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Allí, en ese mundo, en esa sexta dimensión, encontramos los planetas del Cristo. Claro, tenemos que llegar a comprender
¿Qué es el Cristo? ¿Qué es esa fuerza universal llamada Cristo? Y vamos a tener una conferencia que va a hablar en detalle de lo que es realmente el Cristo. Y allí encontramos en la sexta dimensión los mundos electromagnéticos. Aquí es todo electricidad y magnetismo a esas alturas. Resulta que esa sexta dimensión también está subdividida por dos mundos, ¿ok? O dos niveles diferentes. El mundo causal y el mundo búdico. ¿Okay? Entonces, el mundo causal, que también se le conoce como el mundo de la voluntad consciente, es donde nosotros encontramos nuestro cuerpo de la voluntad o cuerpo causal. Y ese cuerpo está regido por solamente 6 leyes. Y ese cuerpo es de una naturaleza eléctrica y está formado por todos los electrones de nuestros átomos. Es un cuerpo sumamente sutil que está movida por esa parte, negativa de nuestros átomos, perdón, que son nuestros electrones. Este cuerpo representa nuestro verbo o energía creadora sexual, ya cuando está aquí condensada, y todas las creaciones que podemos llegar a hacer, porque todas las creaciones que se hacen y que se han hecho en el universo, se han hecho gracias a que seres autorrealizados, ¿verdad? Pueden a través de su verbo ya, a través de mantras, pueden llegar a, a proyectar esa energía creadora sexual a través del verbo, y así es como se hace todas las creaciones en el universo. Entonces, a nivel de nuestro interior, se encuentra este mundo en nuestra columna vertebral, aquí a nivel de la laringe. Este cuerpo es nuestra alma humana. Cuando nosotros lleguemos ya a crear cuerpo causal, porque de ese cuerpo apenas tenemos un embrión, de voluntad lo que tenemos es un embrión, nosotros voluntad tenemos poquita y la vamos a ir desarrollando, pues cuando lleguemos a ese punto ya sí vamos a ser considerados verdaderos hombres. Cuando lleguemos a regenerar este cuerpo físico, cuando regeneremos nuestra parte vital, cuando creemos nuestro cuerpo astral, creemos nuestro cuerpo mental y creemos cuerpo causal y tengamos una voluntad consciente, entonces ya seremos verdaderos hombres, ya tendremos un alma humana, ¿ok? Y ese va a ser el requisito para que podamos ya habitar en esa sexta dimensión inferior o mundo causal. Y la sexta dimensión superior, o lo que es el mundo búdico, también conocido como mundo de la conciencia, es donde nosotros encontramos nuestro cuerpo búdico, que también está regido por 6 leyes, igual que el cuerpo causal, pero este cuerpo búdico es de naturaleza magnética y está formado, formado, digámosle así, por todos los protones de los átomos. Este cuerpo es la razón de ser del ser. Este cuerpo es nuestra alma divina. Este cuerpo nosotros no tenemos que crearlos, no tenemos que crearlo, porque son dos que no tenemos que crear, y este es uno de ellos, porque este cuerpo se encuentra levantado, es una de las dos partes de conciencia que existen en nosotros. Es lo que se le conoce como nuestra alma divina, ¿ok? Tiene la misma cantidad de leyes porque el alma humana y el alma divina, la parte electrónica y la parte magnética, en algún punto deben unirse. Debe unirse lo humano con lo divino. Cuando nosotros lleguemos a convertirnos en verdaderos hombres, que creemos cuerpo causal, entonces nos vamos a unir, se va a dar esa unión electromagnética y nos vamos a unir con esa alma divina. Vamos a retornar a esa parte divinal. Nos vamos a volver a unir a esa parte divinal que es nuestro cuerpo búdico, del cual pues ahora mismo nos encontramos desconectados porque estamos en un estado caído. Pero a medida que nos vayamos levantando de este estado caído con la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia, vamos a volver a reconquistar a esa alma gemela que es nuestro verdadero amor, que es nuestra alma divina que se encuentra en nuestro interior, aquí en nuestra columna vertebral, en nuestro interior, ¿verdad? A la altura de la glándula pituitaria. Aquí se encuentra nuestra parte divinal o nuestra alma divina. Y ya para terminar, pues veamos la última, la séptima
dimensión. Esa séptima dimensión también es conocida como la gran realidad. Es decir, allí se encuentra el océano de la luz. En la séptima dimensión es donde llegamos al pleno conocimiento de todo lo que es, porque ese es el mundo de la luz y la luz es sabiduría, la luz es comprensión. Allí se encuentra lo que se le conoce como el mundo átmico. Y allí es donde nosotros encontramos a nuestro íntimo, ¿ok? Nuestro real ser, nuestro Padre. En nosotros está a la altura de la glándula pineal. Ahí es donde se encuentra la luz. Ahí, en ese mundo, pues la libertad de movimiento ya es increíble. Solo se está sujeto a 3 leyes. Y ese es un mundo de naturaleza fotónica. Realmente esa séptima dimensión es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro ser, porque nuestro ser viene del mundo del espíritu. Entonces esa séptima dimensión, ahí es donde lo más bajo que nuestro Padre puede llegar. Ya los distintos desdoblamientos del Padre, pues ya sí van habitando las diferentes dimensiones, como el alma divina, el alma humana, el cuerpo átmico, el cuerpo astral, el cuerpo vital, cuerpo físico, y bueno, la legión de defectos que nosotros creamos, pero la parte más superior está y se encuentra en nuestra glándula pineal, que es donde está el asiento de la séptima dimensión en nosotros. En nosotros ese es el principio crístico. Es allí donde encontramos a nuestro guerrero particular. Nosotros no estamos solos en este camino. Nosotros cuando aprendemos y empezamos a despertar a través de la práctica, la autoobservación, la reflexión, la comprensión, la muerte psicológica, cuando empezamos a trabajar con el sabio uso de nuestra energía, a sacrificarnos por la humanidad, a despertar lo que es el amor, pues entonces empezamos a conectarnos con esas partes superiores, empezamos a recibir la guía de esas partes superiores, porque Dios se encuentra dentro de nosotros, en nuestro interior, y se comunica a nuestro corazón a través de la intuición. Por eso cuando uno hace silencio interior, escucha la voz del Padre. Dios no se encuentra, o no lo busquemos allá, lejos, en el cielo, en otro planeta o en un libro o quién sabe dónde, porque como es adentro es afuera y la divinidad se encuentra en nuestro interior, aquí. Le escuchamos aquí cuando hacemos silencio, porque hay un caminito secreto que conecta el centro intelectual superior o la glándula pineal con el centro intelectual inferior, que es el corazón. ¿Okay? Allí este cuerpo con que se mueve la conciencia en esa dimensión, perdón, se le conoce como el cuerpo átmico, que es un cuerpo que tampoco cayó, se está levantado, no tenemos que crearlo, es un cuerpo completamente de luz porque los fotones son la parte de luz del átomo, es la parte lumínica, ¿verdad? Y realmente en la medida que nosotros vayamos avanzando en ese trabajo interior, vamos a ir accediendo pues a esa luz, vamos a ir accediendo a la luz del Padre. Esas son, señores, las 7 dimensiones de la naturaleza. Existen, como les decía, como mundos paralelos, hacia abajo, mucha más materialidad, dolor, sufrimiento, hasta que llegamos allá a donde existe la mayor cantidad de leyes y todo es total limitante, y hacia arriba pues las dimensiones son cada vez más sutiles, cada vez hay más liviandad, cada vez hay más libertad de movimiento, cada vez hay más libertad de ser, porque cada vez son más livianas hasta llegar allá a la pura luz. O sea, a medida que vamos ascendiendo, asimismo las naturalezas van cambiando a más sutiles. Por ejemplo, en esta tercera dimensión está la naturaleza celular, luego subimos a la naturaleza etérica en la parte vital, naturaleza molecular en la parte astral, atómica en la parte mental, electrónica en la parte causal, protónica en la parte búdica y fotónica, que es pura luz, allá en el mundo átmico. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Y lo que esta conferencia también nos recalca, que sepamos que esas dimensiones se encuentran dentro de nosotros. A lo largo de nuestra columna vertebral están repartidas esas dimensiones
con todas sus leyes. Cuando una persona se desdobla comúnmente a su mundo interior. Incluso ustedes ven, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte. Ay, que vi un túnel y al final del túnel vi una luz y las personas lo que menos se dan cuenta es que cuando dejaron ese cuerpo físico, porque estaban en ese proceso de fallecimiento, se desdoblaron. ¿Y dónde estaban? ¿Qué es ese túnel? Ese túnel era su columna vertebral. ¡Ay, ese túnel era oscuro! Y allá al final se veía una luz. Ah, pero ¿por qué ese túnel está oscuro? Porque la columna vertebral de la gran mayoría de la humanidad se encuentra totalmente a oscuras. ¿Por qué? Porque todo el mundo bota su fuego constantemente. Nadie ahorra su energía. Muy pocas personas en este planeta han llegado a encender lo que se le conoce como el fuego sagrado del Kundalini, de lo cual vamos a estar aprendiendo pues aquí a lo largo de las conferencias, para hacer luz en su interior. Entonces esa lucecita que ven las personas allá al final del túnel, pues son esos centros superiores que están levantados en todos los seres humanos. Esa parte de luz está ahí. Y nosotros nos desdoblamos, por ejemplo, al mundo astral, mundo mental, y lo más común es que nos desdoblemos hacia adentro. Existe el desdoblamiento hacia adentro y hacia afuera, hacia las dimensiones exteriores en el planeta, pero lo más común es que nos desdoblamos hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo importante de este camino es lograr el autoconocimiento, y nosotros nos vamos a conocer es desdoblándonos hacia adentro, estudiándonos a nosotros mismos. Yo les decía que para gobernar las dimensiones externas, nosotros debemos primero gobernar las dimensiones internas. Y entonces por esa razón, pues el camino y el trabajo es hacia adentro. Les decía que cada dimensión, pues es un nivel de conciencia. Entonces, en la medida que nosotros vayamos haciendo ese trabajo de hacer un sabio uso de nuestra energía, de recuperar esas aguas e irlas condensando en nuestra columna vertebral, nuestro nivel de conciencia va subiendo por la médula espinal, vértebra por vértebra. Vamos a ir creando cuerpo por cuerpo. Y entonces cada uno de esos cuerpos nos va a permitir movernos, manejarnos a voluntad en una dimensión diferente. Porque sin haber creado primero determinado cuerpo, no es posible que nosotros podamos manejar determinada dimensión. Nosotros no vamos a manejar la dimensión, por ejemplo, del astral con este cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos que llegar a crear un cuerpo astral. Debemos llegar a crear un cuerpo mental para poder habitar verdaderamente esas dimensiones. De ahí uno puede ir dilucidando que es sumamente importante la energía, el sabio uso de la energía y la parte de la suprasexualidad, ya que la materia prima para la creación de cualquiera de esos cuerpos es la energía creadora sexual. Pasa que esa energía se encuentra ahora mismo pues contaminada por todos esos yoes defectos psicológicos que nosotros siguen manifestando de instante en instante, que viven tomando esa energía, haciendo un mal uso de ella, ¿verdad? Contaminándola. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar en la muerte psicológica, eso que aprendimos en la conferencia de los 7 centros, llevar a la práctica la autoobservación, buscar ese recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar, para empezar a ahorrar esa energía diariamente y empezar a descontaminarla. Y tenemos que llegar a lograr la castidad, tener una pareja estable del sexo opuesto, con quien trabajar el suprasexo en fidelidad, castidad y amor, porque esos cuerpos se crean en el sexo. Así como el cuerpo físico se creó en el sexo, lo crearon nuestro papá y nuestra mamá en una práctica sexual, asimismo, para nosotros llegar a crear esos cuerpos internos, tenemos que trabajar el nacimiento espiritual en la práctica de suprasexo. Entonces, trabajamos durante el día equilibrando los centros con la autoobservación, impidiendo que esos yoes agoten pues esa energía para poder así disponer de energía creadora sexual para la práctica de suprasexo, para la transmutación sexual. Entonces en la noche vamos al sexo, fijamos esa energía ahorrada en nuestra columna vertebral y así vamos ascendiendo en niveles de conciencia. Así vamos gobernando las diferentes dimensiones. Ese es un proceso gradual,
No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero es algo que todos, si les ponemos el empeño, si dedicamos esta existencia para esa hermosa labor que es realmente el propósito de nuestra existencia, realmente lo vamos a lograr. Si nosotros ya tenemos este conocimiento, debemos empezar a reflexionar un poquito en que la vida es mucho más que simplemente nacer, crecer, reproducirnos y morir, que vivir un día tras otro, que vivir esta penuria y la otra, que vivir este placer y el otro y este dolor y el siguiente y llegar a viejos y morirnos. No, la existencia es para que nosotros lleguemos a despertar la conciencia, para que reconquistemos nuestro estado divinal perdido. Y ahora que tenemos el conocimiento y que tenemos el conocimiento pues de los tres factores, las prácticas, pues podamos sacar este trabajo adelante. Con la muerte psicológica nosotros vamos a poder liberar la conciencia, purificar esa energía creadora sexual. Con el nacimiento espiritual nosotros vamos a poder crear los cuerpos existenciales del ser que nos van a permitir tener presencia en esas dimensiones, y el sacrificio por la humanidad nos va a permitir desegoístizarnos para que nosotros despertemos el amor, que es lo que nos permite ascender. El amor es lo que nos da liviandad y el egoísmo es lo que nos vuelve pesados. Entonces, si queremos avanzar rápido en ese proceso hacia la conquista de las dimensiones superiores, ¿qué debemos hacer? Pues despertar el amor, ayudar a los demás hermanos de la humanidad, ya que no es posible ascender en las dimensiones superiores si primero no eliminamos todo eso pesado, todo eso grotesco que tiene nuestra personalidad. ¿Okay? Y bueno, ya para concluir, o digamos, antes de concluir, ¿cómo visitamos las dimensiones? Pues hay distintas prácticas que nosotros, bueno, ya hemos aprendido una, pero vamos a seguir aprendiendo más prácticas para llegar a conocer estas dimensiones. Por ejemplo, para llegar nosotros a conocer realmente esta dimensión donde se encuentra nuestro cuerpo físico, que es la tercera dimensión, necesitamos aprender a vivir en el instante, en el aquí y el ahora, en estado de autoobservación. Nosotros realmente nos encontramos en la tercera dimensión solamente cuando estamos plenamente presentes, aquí y ahora, en estado de recuerdo de sí. Cuando nosotros estamos identificados con cualquiera de nuestros efectos psicológicos, cuando que nos está llevando para el pasado, que nos está llevando para el futuro, a preocuparnos, a planear, a fantasear, a soñar, a sufrir, etcétera, etcétera, nosotros estamos en otra dimensión, en una dimensión inferior, porque recordemos que nuestro ego habita en dimensiones inferiores, y según sea la pesadez del defecto psicológico que se nos está manifestando, es el número de leyes y la materialidad a la que psicológicamente estamos sometidos en ese momento. Es decir, que podemos decir que nuestro cuerpo físico está aquí en la tercera dimensión, pero nuestra psicología, nosotros movidos por un yo de la ira, no estamos en la tercera dimensión, estamos en dimensiones muy inferiores, bajo mucha pesadez, bajo mucho condicionamiento de la ira. Estamos en un estado de depresión. Nuestro cuerpo físico podría estar aquí en la tercera, pero psicológicamente estamos habitando mundos muy oscuros, mundos fríos, ¿verdad? Movidos por esos defectos psicológicos. Tenemos montado yo desde la lujuria. Lo mismo, estamos movidos y moviéndonos en dimensiones muy, muy bajas. Entonces, cuando uno aprende a vivir el instante, el aquí y el ahora, entonces empieza a experimentar y puede empezar hasta llegar a conocer lo que es la tercera dimensión. Para nosotros llegar a movernos en la cuarta dimensión, experimentarla, hay que llegar a dominar el estado jinas. El estado jinas es una práctica a través de la cual se mete el cuerpo físico en ese mundo etérico. Para llegar a lograr el estado jinas, pues es necesario trabajar, como les decía hace un rato, en lo que es la castidad, en lo que es el sabio uso de la energía, para poder con cualquiera de las prácticas, hay muchas prácticas para lograr el jinas, para que cualquiera de esas prácticas nos llegue a dar resultados positivos, pues es necesario estar haciendo un sabio uso de nuestra energía.
También para nosotros experimentar lo que es la quinta dimensión inferior o plano astral, es llegar a practicar el desdoblamiento astral, que lo vimos en la conferencia número 3. Esa práctica, bueno, ahí vimos diferentes técnicas en esa conferencia. Todas esas técnicas dan resultados positivos, es ponerlas realmente en práctica, ponerles disciplina a la práctica del desdoblamiento astral. La primera vez que una persona saca un desdoblamiento astral, llega a comprender muchas cosas. Comprende que hay más dimensiones, comprende que efectivamente no tiene un solo cuerpo porque se ve moviéndose con otro cuerpo en otra dimensión, que aunque se ve exactamente igual que este mundo físico, porque les decía, todas las dimensiones están aquí ahora, efectivamente no está en el plano físico, no se está moviendo en una dimensión en la que se tiene muchísima más liviandad, puede incluso llegar a ver su cuerpo físico acostado en la cama, pero ya está en un plano astral, y eso lo podemos corroborar con el desdoblamiento astral. Existe también lo que es el desdoblamiento mental, que nos permite acceder a la parte superior de la quinta dimensión o mundo mental. El desdoblamiento mental lo vamos a estar estudiando en la conferencia 4 de la fase B, una práctica muy sencilla también, pero que requiere que previamente logremos el desdoblamiento astral, porque es del astral que se da el desdoblamiento mental, ¿ok? Para acceder entonces a la sexta y séptima dimensión y sus mundos, que son de la sexta el mundo causal y el mundo búdico, pues necesitamos la meditación. Y para acceder a la séptima dimensión, pues con la meditación. Nosotros aprendemos técnicas de meditación trascendental, aquí las veremos, por ejemplo, en la conferencia 36 vamos a ver lo que es la meditación y los koanes, que es una técnica muy buena que nos permite a través del estado de meditación y el uso de los koanes liberar la esencia y poder por unos instantes acceder a esos planos superiores, al mundo causal, al mundo búdico, al mundo átmico. Realmente también a través del desdoblamiento se puede llegar hasta el cuerpo causal, hasta el mundo causal, perdón. Pero ya para acceder al mundo búdico y mundo átmico se requiere de la técnica de la meditación, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las formas de que nosotros podemos visitar esas dimensiones, llegar a corroborar, son herramientas que ya estamos recibiendo y que a lo largo de las conferencias vamos a seguir recibiendo, pero la idea no es solo que nosotros o que nos conformemos con visitar de vez en cuando y de cuando en vez esas dimensiones, no es que nos conformemos con tener un desdoblamiento astral consciente así a veces, de vez en cuando, sino es que anhelemos llegar realmente a habitar esas dimensiones, a tener una presencia consciente en esas dimensiones. Y eso lo logramos es con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Con la práctica de la muerte psicológica vamos a ir liberando esas esencias, purificando esa energía. Con el nacimiento espiritual vamos a ir creando esos cuerpos y con el sacrificio por la humanidad, como les explicaba, vamos a ir desarrollando el amor, que es lo que nos da el impulso para ascender. Si nosotros nos ponemos seriamente en esta existencia a la práctica de esos 3 factores, si no desviamos nuestra atención, si empezamos a darle el valor que esas herramientas tienen y empezamos a comprender que nuestra existencia tiene un objetivo superior, entonces en esa existencia podemos lograrlo. Todos tenemos esa posibilidad. La idea es que la llevemos, los pongamos en práctica, que empecemos a experimentar todo esto, que empecemos a vivirlo. Y bueno, esa realmente ha sido la conferencia del día de hoy. Espero que les sirva de estímulo para ustedes animarse a hacer este trabajo y llegar a conocer y a conquistar todas estas dimensiones. Vamos a invitarles a la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves, la conferencia número 7 de la fase A, una conferencia muy importante donde vamos a estar aprendiendo sobre las conjuraciones. Vamos a aprender a protegernos, vamos a aprender la conjuración del Belilín, vamos a aprender el círculo mágico, la conjuración de Júpiter y la conjuración pentalfa, que nos van a permitir pues limpiar nuestro ambiente,
de toda clase de energías negativas, nos va a permitir proteger esa valiosa energía que ahora estamos aprendiendo que es valiosa, ¿verdad? Y que estamos aprendiendo a conservarla, pues resulta que existen entidades que conocen el valor de esa energía y que adquieren su poder robando la energía de las demás personas. Nosotros estamos todo el tiempo botando la energía y rara vez somos, digámosle que, objeto de ataques por entidades, aunque se da que estamos soñando y que viene una entidad de esas y posa con una apariencia supuestamente muy voluptuosa y se da esa cópula, por ejemplo, a nivel del sueño y perdemos la energía sexual y hay una entidad alimentándose de esa energía. Se da una parálisis de sueño, se da que nos roban energía, bueno, de varias maneras. Pero es cierto que ya cuando nosotros empezamos a valorar esa energía y empezamos a acumularla, entonces nos encontramos con que somos un objeto más codiciado para estas entidades porque ellas lo que quieren es energía para tener poder. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a protegernos. Y es muy sencillo, las conjuraciones son sumamente sencillas. Ahí vamos a estar explicando cómo se hacen, qué dicen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cantamos el Belilín, pero, ajá, ¿qué significa Belilín? ¿Qué significa ánfora de salvación? ¿Qué significa? Y ahí vamos a estar viendo todo eso en detalle. No se pierdan esa conferencia, va a ser el próximo jueves. Vamos a ver entonces, ustedes tienen preguntas, si les ha quedado alguna duda. Les reitero que muchas de las cosas que vimos en esta conferencia las vamos a ir desarrollando en conferencias posteriores, así que si no lograron como que comprender algunas cosas, pues también paciencia que a lo largo de las conferencias vamos a ir comprendiendo cada vez más, ¿ok? Bueno, vamos a ver por aquí qué preguntas tenemos para darles solución. A ver. Bueno, por aquí varios compañeros se fueron uniendo y nos dejaban sus saludos desde distintos países. Por aquí Moisés nos pregunta, ¿cuántos profesores están a cargo del curso? Bueno, Moisés, aquí en Facebook enseñamos 2 instructoras, enseñamos Yesenia y yo, Fabricia. Permítanme un segundito. Bueno, les decía, aquí en Facebook enseñamos 2 instructoras, Yesenia y yo, los jueves y sábados y también los martes la fase B y las prácticas de los lunes y las reflexiones de los domingos. Y por la plataforma de Google Meet, los lunes y viernes están dictando la fase A 2 instructores que son Jesús y Víctor. Ellos están dictando por Google Meet las conferencias. A ver, por aquí Moisés nos dice, ¿cómo puedo ver las clases anteriores? Moisés, si estás en alguno de los grupos, por los enlaces que hemos enviado de las conferencias, ahí quedan grabadas. Tú puedes entrar y puedes acceder a la conferencia. También puedes entrar aquí a la página Cómo despertar la conciencia o Conocimiento de sí mismo República Dominicana o Sabiduría Interior. A través de esas 3 páginas transmitimos a la vez. Puedes entrar a cualquiera y ahí en la sección de videos vas a encontrar grabadas las conferencias que ya se han dado anteriormente. O puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Curso de Conocimiento de sí mismo, y ahí también puedes encontrar las conferencias. Bueno, por aquí Pedro Arnulfo nos saludaba. Por aquí Johnny Salas nos decía, ¿en qué momento del día habitamos en las otras dimensiones? Bueno, buena pregunta, Johnny. Como les explicaba, nosotros deberíamos estar todo el día que estemos por lo menos en vigilia, estar en la tercera dimensión. Si estamos aquí ahora, en estado de recuerdo de sí, en autoobservación, estamos en la tercera dimensión. Casi que todo el día, por falta de vigilia, por falta de recuerdo de sí,
por falta de autoobservación, vivimos habitando dimensiones inferiores, movidos y llevados a esas dimensiones inferiores, por nuestra personalidad, que es nuestra parte superficial, nuestra apariencia, cuando uno quiere aparentar, ¿verdad? Y por nuestro ego, que nos somete a sus leyes cada vez que se manifiesta en nosotros un yo o defecto psicológico. Estamos habitando dimensiones inferiores. Ahora, cuando nosotros vamos a la camita, que este cuerpo físico se queda dormido, entonces se da lo que se llama el desdoblamiento, que hablamos de eso en la conferencia del desdoblamiento astral, que es un proceso completamente natural. Entonces, en ese momento, lo más común es que pasemos a el mundo astral, el plano astral. Todo depende del nivel de conciencia y va también digamos que el nivel de conciencia también va a determinar dónde nos encontramos al momento de que se da ese desdoblamiento. Porque si manejamos niveles bajos de conciencia, lo normal es que nosotros nos desdoblemos y que bajamos al limbo. Nos encontramos en el limbo porque no tenemos luz, porque no tenemos fuego, porque somos fríos, porque vivimos botando nuestra energía, somos seres fantasmagóricos. Entonces, ¿qué pasa? Nos movemos en esa parte del limbo donde se mueven las personas que fallecen, y por eso no, ay, me soñé con fulano que murió, ay, me soñé con tal persona que falleció. Bueno, es que nos vivimos moviendo en el limbo por nuestra falta de conciencia, digámosle así. Incluso podemos llegar a tener pesadillas, ya nos estamos moviendo hasta en dimensiones todavía inferiores. Pero cuando nos desdoblamos, por ejemplo, conscientemente, nos estamos moviendo, a menos que vayamos a voluntad limbo o a las infradimensiones, nos estamos moviendo, por ejemplo, en el plano astral. En la parte lunar del plano astral nos movemos hasta que creamos el cuerpo solar astral. Ahí ya nos empezamos a mover en la parte solar astral. A veces se da, no sé si les ha pasado, puede ser que sí, que ustedes están en un sueño y despiertan y están todavía soñando y luego se despiertan otra vez. Y entonces ahí sí está en el físico. Pues resulta que ahí de forma inconsciente subieron al plano mental y se encontraban en el plano mental, y cuando despertaron bajaron al astral, y cuando se volvieron a despertar pues regresaron ahí al plano físico. Entonces así nosotros a veces inconscientemente nos movemos hasta en esas dimensiones superiores. Pero la idea es que empecemos a hacer esas cosas de forma consciente. A ver, por aquí Milciades nos saludaba. Marce dice que quedan grabadas en la página. Bueno, Marce, gracias. Shaha nos da las buenas noches. Alonso desde Medellín por aquí nos saluda. Hola Alonso, ¿cómo estás? Un saludo desde aquí, desde Medellín. Carlos Montenegro nos pregunta, me gustaría saber si puedo ver todas las conferencias pasadas. ¿Se guardan? Sí. Todas quedan grabadas por el mismo enlace que enviamos siempre. Por ejemplo, vieron que enviamos, si están en el grupo, enviamos el enlace y estamos en vivo ahí. Ese mismo enlace le puede servir para ver la conferencia en cualquier momento. Ustedes le dan ahí y acceden. O como les decía, entran a la página y ahí las van a encontrar todas las que ya hemos visto. Ver por aquí, Daisy comenta, ¿está bien que yo haga un curso de gnosis? Bueno, Daisy, ¿qué es lo que nosotros enseñamos aquí y para qué damos las herramientas que estamos dando de reflexión, de investigación, para que busquemos la sabia respuesta en nuestro interior? La sabiduría está dentro de nosotros, entonces nosotros debemos aprender a ir a nuestro interior, a preguntarle a nuestro ser, a nuestro Padre. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos esa pregunta a la reflexión y empezamos a reflexionar y a mirar los defectos psicológicos que se mueven en nosotros y a hacer silencio interior, y así nos empieza a llegar la luz. Intuitivamente empezamos a sentir, empezamos a percibir desde la conciencia. Pero tenemos también el desdoblamiento astral, herramienta súper importante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desdoblamos conscientemente al astral con ese objetivo de preguntarle al Padre si esa institución gnóstica, si esa escuela gnóstica, si ese lugar gnóstico al que nosotros queremos ir, realmente deberíamos ir. ¿Qué hay allí?
así como deberíamos hacerlo también con este conocimiento. Entonces, que sea nuestro ser quien nos indique, quien nos deje ver en una experiencia astral qué hay allí, si realmente está bien para nosotros. Porque yo aquí le podría hablar de mis experiencias, de lo que yo he vivido, de lo que yo he comprendido. Incluso en una ocasión hicimos, y está grabada aquí en la página, una reflexión sobre el yo pseudonóstico. Pero lo importante, más allá de lo que cualquier persona nos pueda decir o de lo que cualquiera pueda opinar, es lo que nuestro ser nos diga, porque ahí es donde tenemos que buscar la guía, en nuestro ser. Moisés dice, claro, la gnosis también es buena. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Moisés que dice, claro, la gnosis también es buena. O puede aparecer otra persona que diga, no, es que este conocimiento es lo mismo que la gnosis. La verdad, no es así. Pero la idea no es que nos llevemos de conceptos o que sigamos creyendo en conceptos que nosotros mismos tenemos. Es que empecemos a investigar, es que empecemos a comprender que la sabiduría la tiene el ser y que hasta que nosotros no hagamos ese esfuerzo de ir a preguntarle a nuestro ser, no podemos tener una certeza. Ustedes pueden llegar incluso a este conocimiento y escuchar estas conferencias y decir, sí, eso me parece que está muy bien, que eso está muy bueno. Pero no es así. O sea, no debemos conformarnos con que la mente piensa que eso está así, con que la emoción siente que eso está bien. Vamos a preguntarle, que para eso tenemos el guía en nuestro interior. El maestro que todos necesitamos, nuestro guía se encuentra adentro. Entonces vamos a empezar a ir hacia adentro y pedirle, Padre mío, Señor mío, Dios mío, por favor, ilumíname. Déjame comprender, déjame saber si este conocimiento realmente me sirve. Déjame saber si la gnosis me sirve, si esa escuela gnóstica me sirve, si ese que se hace llamar maestro es maestro, o aquel que se hace llamar maestro es maestro, y dejar simplemente de creer o de asumir y empezar a investigar, que esa es la idea. A ver, por aquí Daisy nos dice, yo espero estar en la última, porque después de esa experiencia aquí no quiero volver. Bueno, Daisy, espero que nos acompañes en las subsiguientes conferencias. Hay una conferencia muy importante, es la que vamos a ver el próximo sábado, se llama Evolución, Involución y Revolución, donde tú vas a comprender muchas cosas. Incluso tú dices, es que yo no quiero regresar, pero es que no es simplemente así. Cuando hablamos de la última existencia, la 108, nos referimos a la última existencia con cuerpo físico en este ciclo. Pero tenemos que darle 3000 vueltas a la rueda del samsara. Y en esas 3000 vueltas, en cada una, tenemos derecho a 108 existencias con cuerpo físico humano. Y después de que pasa tu última existencia con cuerpo físico humano, entonces entra un proceso de involución y tú sigues habitando porque eres un ser eterno y tú sigues retornando, que también lo vamos a ver en la conferencia 12, pero entonces en cuerpos animales. Sé que es algo que puede resultar muy chocante para algunas personas así de inicio, pero ya en posteriores conferencias vamos a estar dando detalles sobre eso. Entonces, si tú realmente, porque te comprendo, no quieres volver a esta situación de existencia, a esta materialidad, a este sufrimiento, a todo este condicionamiento, pues lo que hay que hacer es autorrealizarse, es hacer el trabajo de despertar la conciencia, porque si es simplemente dejar que el tiempo haga todo y dejarse llevar, pues simplemente seguimos rodando en esa rueda de placer y dolor, que es la rueda del samsara, pero no nos liberamos así por así. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo. Dice Daisy, yo creo que nuestro cuerpo es un avatar. Bueno, algo así. Sí. Moisés dice, uno tiene que repetir para así aprender. Bueno, si necesitan ver la conferencia nuevamente, claro que sí la pueden ver, porque obviamente hay temas de temas y hay temas como este, por ejemplo, que tienen su complejidad, que es bueno que uno lo vaya repasando e incluso cuando ya ven el temario varias veces, lo van comprendiendo mejor, porque ya tienen como base otras conferencias que explican mejor otros puntos o los puntos que vimos aquí.
Y tienen también experiencia porque han ido experimentando. Cuando ustedes empiezan como instructores a enseñarles a otros, aprenden todavía más, comprenden más los temas. Entonces sí es paulatino, o sea, nadie se desespere, nadie se siente que es que yo no entiendo, que es difícil. No, no es que es difícil, es que es nuevo. Es que, digámosle que no manejamos los términos, no manejamos los temas, pero a medida que vayamos avanzando, nos vamos a ir comprendiendo mejor, ¿ok? Por aquí Daisy nos comenta, por eso me preparo para aprender, hay que morir bien para no tener que regresar. Sí, hay que morir en sí mismo exactamente, completamente para poder liberarse. Por aquí José Chango nos dice, saludos, buenas noches, reportándome, éxitos y bendiciones para todos. Bueno, José, bienvenido. David López por aquí nos saluda. Romina nos comenta, hola Fabricia, llegué tarde a la conferencia. Tarde, entregamos los volantes del conocimiento y tienes razón sobre el sacrificio por la humanidad. Gracias por las prácticas, comprendo que todo es real. Bueno, Romina, qué bueno que estés experimentando, esa es la idea. Moisés Rodríguez nos dice, buena narración, quedó muy claro, gracias por las enseñanzas a través de tu explicación. Bueno, Moisés, gracias a ti por habernos acompañado. Orlando nos dice muy bien. Flor dice, ¿cómo se crean esos cuerpos? Esos cuerpos se crean en el sexo. En la práctica del suprasexo que aprendimos en la conferencia número 1, vamos a estar con la muerte psicológica, que también aprendimos en la conferencia número 1, a limpiar y ahorrar la energía, vamos a estar liberando la conciencia y esa conciencia y esa energía la vamos a ir condensando en la columna vertebral con la práctica de transmutación sexual o suprasexo. Como te decía, en la conferencia número 1 estuvimos enseñando esa práctica, pero también en la conferencia número 10, que ya no faltan tantas, vamos a ver la conferencia Los 7 cuerpos. Ahí vamos a hablar en detalle de cada uno de esos cuerpos y vamos a ver cómo crearlos y vamos a detallar la práctica de suprasexo. Marcelo nos comenta, he escuchado de ese estado Gina, puede ser lo usan brujas, porque me preguntó una persona si yo practico la magia, esa Gina, no sé si está bien escrita, sí, me decía si yo practicaba eso es otra cosa. Pues bueno, Marcelo, déjame decirte que los magos negros también tienen la capacidad de moverse en algunas dimensiones, no en todas. Los magos negros se pueden mover, obviamente en las dimensiones inferiores, pero se pueden mover en la cuarta, que es donde se maneja el estado Gina, y se pueden mover hasta en la quinta. O sea, que se pueden mover a nivel astral y nivel mental. Pero los magos negros solamente se pueden mover en la parte lunar de esas dimensiones, porque los magos negros no van movidos por su conciencia, porque ellos no buscan el despertar de la conciencia, sino que tienen yoes despiertos ya en el mal. Entonces, de robar energía, ¿verdad? Y de, bueno, prácticas de magia negra, se van despertando esos defectos psicológicos y les permiten moverse en esas dimensiones de la quinta, como te decía, hacia abajo para hacer sus fechorías, básicamente para dominar, para buscar dominar, para robar energía, etcétera, etcétera. Por eso es que tenemos que aprender a protegernos, porque como existe lo blanco, existe el negro, como existe la luz, existe la oscuridad. Y si nosotros queremos salirnos de la oscuridad, pues ya tenemos esa intención, queremos empezar a llenarnos de luz, tenemos que aprender a proteger esa energía. Por eso, bueno, la próxima conferencia, las conjuraciones. Por aquí Talía nos dice, excelente conferencia, gracias por la información, gracias a ti Talía por estar aquí. Marce dice, mañana domingo, decías, habrá otro tema. Puede ser por aquí, por Facebook. Sí, Marcelo. Mañana les decía que vamos a tener en las reflexiones de los domingos, que hacemos todos los domingos por Facebook, vamos a ver el yo de la masturbación. Vamos a estar tocando ese tema. Están todos cordialmente invitados. Vamos a estar poniendo invitación aquí en la página y también enviando invitación a los grupos. Pedro Palencia nos da las gracias, buena la enseñanza desde Venezuela. Bueno, Pedro, gracias a ti. Marce dice, quería hacer esa cruz de azufre para eliminar larvas. En días conseguiré azufre, me fijaré, escucharé de nuevo esa conferencia que hablaste de eso.
La conferencia en la que hablamos de la cruz de azufre es la conferencia 46, la que se llama Cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Moisés por aquí nos da las gracias por la conferencia, gracias a ti Moisés, Pedro también nos da las gracias por el tema, Marce también, Loris también. Marce comenta, con mi pareja hicimos la meditación y estuvimos soñando casi lo mismo de forma alternativa. Se trataba de esto, me decía, su experiencia era casi la misma que tuve. Puede ser que esta meditación IAO que haya tenido que ver, yo me despertaba y seguía soñando el mismo sueño en diferentes partes, era de nuestro trabajo. Bueno, nosotros entregamos distintos mantras y cada mantra tiene como que su propósito y su objetivo. Entonces tenemos que aprender como a no mezclar las cosas y tendremos mejores todavía resultados. Porque el IAO es un mantra para transmutación sexual. Es para cuando la pareja está unida sexualmente, físicamente, y para transmutar esa energía con el proceso respiratorio. Primero la I, luego hacen el proceso respiratorio, luego la O, la A, luego la O. Entonces es una práctica un mantra para transmutar la energía creadora sexual. Ya para el desdoblamiento astral, estuvimos entregando el mantra Faraón, el mantra Larras, el mantra O, el mantra OM, el mantra R, como RR, y el mantra S, alargadas. No todos juntos, sino uno por práctica, ¿verdad? Voy a hacer una práctica, uso tal mantra, uso el otro, y entonces si usan los mantras para desdoblarse, puede que tengan incluso mejores resultados, porque la idea no es soñar, no es, ay, que yo me soñé esto y que el otro se soñó aquello, no, es que nos desdoblemos conscientemente, es que nos movamos a voluntad, es que si vamos a decir, yo quiero encontrarme con tal persona en el astral, entonces yo pueda dirigirme conscientemente, ir allá y tener la experiencia consciente, entonces esa es la idea. Por aquí Marcel dice, yo fui gnóstico, es cierto, pero la gnosis se separó en diferentes partes, tengo entendido. Sí, la gnosis pues realmente perdió, digámosle así, el objetivo práctico y en su gran mayoría pues se dedicó a aspectos secundarios, rituales y demás, y la fuerza revolucionaria enfocada en los tres factores, enfocados a la práctica, pues se fue perdiendo. Entonces, digámosle que se pierde el tiempo, que en esto y aquello, y no se enfoca el trabajo en lo que hay que enfocarse, que es morir, nacer, sacrificarse por la humanidad. Incluso la práctica de la muerte ya nos explica claramente, la práctica del nacimiento nos explica claramente. En muchas escuelas gnósticas hasta se han metido técnicas de magia negra, prácticas de magia negra en lo que es la explicación de la transmutación sexual. Y el sacrificio por la humanidad pues también se ha perdido. Entonces no realmente se avanza, sino que se entra simplemente en un estado como pasivo, como si se estuviera en cualquier iglesia, asistiendo y creyendo que por asistir pues ya se va a tener algún avance, algún grado de conciencia o algún tipo de oportunidad. Jair Alberto nos comenta, a mis 16 años le pregunté al íntimo por 2 escuelas y tuvo un astral claro y contundente. El ser nos escucha y nos responde. Pues así es, y ese es nuestro guía que siempre debemos buscar. Jair dice, quien despierta es guiado por el íntimo, y ese se las sabe todas, se las sabe de todas. Por eso a veces realmente cometemos un error, buscando guía afuera, cuando la guía realmente la llevamos todos, la tenemos dentro. Patricia Barbosa nos da las gracias desde Venezuela. Hola Patricia. Moisés nos dice, ¿conoces el método Feynman? Esta técnica consiste en la explicación de teorías complejas a través de un lenguaje sencillo y comprensible por todos. Con ello se consigue la asimilación del concepto y por consiguiente que el estudiante sea capaz de transmitirlo a todo tipo de público. Pues no, no conozco el método, Moisés. Elvia Elena nos dice, ¿cómo hace una persona que le robaron hace tiempo las luces, un mago negro, para recuperarla? Pues trabajando el yo de la brujería, trabajando esos defectos psicológicos que generaron ese karma, porque todo lo que a nosotros nos sucede por una razón, nosotros realmente nunca somos víctimas. Entonces si tenemos, o sea, si un mago negro tenía
o le dio el permiso, la ley divina, o pudo llegar a generarnos algún daño de algún modo, es porque el yo mago negro está en nosotros y en algún punto tuvimos alguna deuda, teníamos una deuda con ese mago negro. Entonces la persona reflexiona en sus yoes de la brujería, que son los yoes que buscan el despertar de las facultades sin morir en sí mismo, yoes de la lujuria, yoes de la manipulación, yoes de la brujería en general. Ves que tenemos la conferencia 47, la del yo de la brujería. Eso ayuda muchísimo a trabajar todos esos defectos psicológicos. También, ¿qué hay que hacer? Pagar el karma que se tenga con sacrificio por la humanidad, porque efectivamente pues estamos pagando un karma con dolor. Y el nacimiento espiritual sumamente importante, porque para llegar a recuperar facultades perdidas, lo vamos a hacer es con el trabajo de la transmutación sexual, pero teniendo como base la muerte psicológica, para que esas facultades que se tengan o que se adquieran en esta existencia sean facultades que vayan a estar movidas por la conciencia. A la conciencia ningún mago negro le puede robar ninguna facultad. Si a alguien le robaron una facultad era porque esa facultad iba movida por un defecto psicológico. Por lo tanto, era un yo brujo lo que tenía. Entonces, eso es lo que debemos ver, estudiar todo eso, trabajar seriamente para despertar pues esas facultades, pero ya que sea nuestro ser quien nos la vaya dando o nos las vaya dando a medida que vayamos avanzando en el trabajo interior y despertando la conciencia. Bueno, déjenme ver si tenemos alguna otra preguntita. Por aquí Marce dice, no estábamos en contacto, no estábamos en contacto directo físicamente, pero por videollamada fue ese mantra, pero se relacionaba. Bueno, lo que te digo es que una cosa es el desdoblamiento astral y sus mantras, otra cosa es la transmutación sexual y sus mantras, y también hay que tener en cuenta que la transmutación sexual se debe hacer físicamente, porque la energía sexual solo debe ser activada por el tacto. Entonces debe ser los dos polos, o sea, que la persona esté ahí a distancia, no se practica el suprasexo, sino que, bueno, se meten ahí incubos, subcubos, y entonces se termina llevando a cabo prácticas de magia negra. Señores, con este tema de la espiritualidad, las prácticas, etcétera, hay que ser serios. No se pone de creativo y por ahí termina despertando en el mal. Entonces hay que tener en cuenta, como siempre digo, no mezclar las cosas y preguntarle internamente para que sea nuestro ser quien nos vaya guiando, quien nos vaya llevando y que la intuición nos haga sentir esto va bien, esto no, porque a veces uno se deja llevar de yoes y termina pues cometiendo errores y la idea es que más bien tratemos de corregir, tratemos de dejar atrás todos esos defectos que desde otras existencias nos han llevado a torcer pues el camino que llevábamos. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por haber participado, por haber preguntado también, porque sus preguntas nos permiten aclarar el tema. Y les reitero la invitación para mañana, que vamos a tener una reflexión sobre la masturbación. Para el lunes que tenemos pues una práctica, un estudio sobre cómo interpretar las experiencias astrales. Vamos a aprender a interpretar los sueños el lunes y para que nos acompañen en las distintas actividades que tenemos en la semana. ¿Está bien? Entonces que pasen un feliz resto de la noche y hasta la próxima. Bye bye.